Estamos ahorita en el tercer programa dedicado a nuestra Constitución, una Constitución que espero que esto les haya abierto preguntas, sobre todo muchas veces que la clase política ha hecho por enredarlas y no le da salida correcta a muchas de estas preguntas. El 27 constitucional, hablábamos en el programa anterior, es medular para entender y entender toda la historia de Francisco Villa que tenga que ver con esto. No hablé mucho de Zapata, porque Zapata no tiene gran trascendencia en la Constitución. Inclusive Zapata no deja de ser muy conservador. O sea, él quería resolver el problema del campo allá, nada más en su zona de Morelos, en la zona de influencia de Guerrero, pero hasta ahí. Él no quería meterse en problemas con la gente del norte, con Villa sobre todo. Aunque hace una alianza con Villa en 1914, cuando ellos toman la capital, pues no hay el manejo administrativo. O sea, hay una fotografía donde están Villa y Zapata y dicen los historiadores de esa buena fotografía que le dijo Villa a Zapata: bueno, compadre, pues ya estamos aquí en la silla presidencial, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no tenían ni idea. Carranza sí tenía la idea, era estadista. O sea, por eso dejó la Constitución, estadista. El estadista no es el que vive el momento, sino el que piensa en las próximas generaciones. Carranza tiene un tema que hay que tocarlo también. En la Constitución de 1857 de Benito Juárez se planteó el anatocismo. El anatocismo es un término legal que defiende a los deudores, de los agiotistas y de los usureros. Entonces Benito Juárez, al poner el anatocismo, prohibía el interés compuesto, o sea, el interés sobre préstamos vencidos. Si se te vence un préstamo bancario, por decir ahora, tú antes tenías el derecho al anatocismo, es decir, no te puedo pagar las tasas de interés sobre interés, o sea, interés continuo o interés compuesto, como le dicen los contadores. Entonces, para eso entraba el anatocismo. El anatocismo era: ok, voy a dividir tu deuda en 10 partes y te voy a cobrar solamente el interés legal. El interés legal de Benito Juárez era de 6% anual. Después, con el tiempo, lo subieron a 9% anual. Pero anual, a las tasas de interés que estamos pagando actualmente, que es interés compuesto, pero que las tasas de crédito, las tarjetas de crédito llegan a veces hasta el 100%, más el interés compuesto de la deuda, pues la deuda se hace impagable, se convierte en un nuevo feudalismo. Ese nuevo feudalismo es los banqueros, o sea, te conviertes en un siervo de los banqueros. Entonces, para eso estaba el anatocismo de Benito Juárez. Y ahí entramos a lo que dejamos pendiente del programa anterior, el 28 constitucional. El artículo 28 constitucional es otro de los artículos revolucionarios porque prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas. Entonces los bancos son monopolios. O sea, a los bancos se tienes que pegarle con la ley en la mano, no con puntadas. Y la ley en la mano es decir, ustedes son monopolios. Entonces es importante ahí el contexto, porque la única ley bancaria más revolucionaria de todos los tiempos fue la promulgada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que fue el gran estadista del siglo XX. Así todos los periódicos en el mundo, todas las revistas hicieron un consenso y dijeron: ¿quién es el estadista del siglo XX? El presidente Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt? Ya hablaremos en otra parte de él, pero lo que hizo fue separar la banca comercial de la banca de inversión. Porque dijo, son monopolios.
Y entonces el artículo 28 constitucional aquí en México no tiene dientes. Existe una comisión antimonopolio que anda viendo si los chicles Canels hacen monopolio, pero no se mete a los temas reales del monopolio. Hay una tesis de un gran amigo mío, Héctor Hernández, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre la monopolización y la oligopolización de este país. Y encontró que el 85% de la economía mexicana está monopolizada u oligopolizada. Verdaderamente, entonces, ¿de qué sirve el 28 constitucional? Es letra muerta. Pero es letra muerta porque, insistimos, ningún presidente de la República ha tenido el valor de tocar la ley secundaria del 28 constitucional. Si acaso Ernesto Zedillo, que trabajamos con Ernesto Zedillo, quisimos hacer algo por meter la ley antimonopolio, pero pues dijimos en el programa anterior, saludamos muy cordialmente, no tenemos nada contra don Carlos Slim, lo respetamos, lo queremos mucho, pero pues la ley es la ley, y la ley dice que se prohíben los monopolios y las prácticas monopólicas. Entonces, regresando a los Roosevelt, al primer Roosevelt, a Teodoro Roosevelt, que era el del garrote. Franklin era el suave, el intelectual, el duro, pero Franklin fue considerado, insisto, el estadista del siglo XX. Y el hombre estuvo 4 veces como presidente, por la emergencia de los Estados Unidos. Porque Roosevelt decía, tú vas al banco, depositas tu dinero, y ese dinero inmediatamente los banqueros lo ponen a especular en la bolsa. Entonces, por lo tanto, lo que hizo Roosevelt fue, o sea, Franklin lo que hizo es romper esto. Pero antes, su tío, Teodoro, aplicó el artículo antimonopolio, antitrust en inglés, a la Standard Oil, a la empresa petrolera más grande de todos los tiempos, de la familia Rockefeller. Digo, no, pues yo voy a aplicar la ley antimonopolio. ¿Y por qué lo hizo? Porque hubo una serie de periodistas, para que vean que el periodismo, verdaderamente, cuando es periodismo, es revolucionario. Entonces, en la época de Teodoro Roosevelt, al principios del siglo XX, el periodismo era agresivo, duro contra los grandes corporativos, sobre todo contra la Exxon. Y entonces se les empezó a llamar Moonrakers, algo así como la famosa película de James Bond. Entonces, estos fueron periodistas de investigación que documentaban las torpezas y la criminalidad de los grandes corporativos. Entonces, el presidente Teodoro aplica la ley antimonopolios de los Estados Unidos y fracciona a la Exxon. En aquel entonces la ESO, era ESO con doble S, en aquel entonces era la ESO. La ESO la fracciona en 1000 empresas. 1000 empresas. Eso es la historia de los Estados Unidos. Nos gusta mucho Estados Unidos, pero no entendemos su historia económica, financiera. Entonces Teodoro no la pensó 2 veces y la aplicó. Y hay una anécdota muy interesante que el hombre más rico de los Estados Unidos, Rockefeller, pues pide cita con el presidente. Quiero hablar, señor presidente, quiero hablar con usted. Pues adelante. Y entonces le dice Rockefeller, pues mire, vamos a resolver esto. Yo le pongo mi hombre más fuerte, y usted ponga su hombre más fuerte, y el que gane, gana. Si usted pierde, señor presidente, quita la ley antimonopolio que me quiere aplicar a mí. Y le dice Roosevelt, pues me parece bien lo que usted plantea, pero hay una enorme diferencia. Usted es el hombre más rico de Estados Unidos, pero yo soy el hombre más poderoso de los Estados Unidos, soy el presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, salió Rockefeller pues tirando rayos y centellas contra el presidente Teodoro Roosevelt. Entonces le aplicó la ley, no le pensó 2 veces, no le tembló la mano y la ESO la fraccionó en 1000 empresas. La hizo, la atomizó. ¿Qué les trato de decir? Pues que el 28 constitucional es eso. No podemos permitirnos
que un hombre, por más que mi respeto de nuevo al ingeniero Carlos Slim, no tengo nada contra él, soy simplemente defensor de la Constitución, que pues ahí está el 28 constitucional, se prohíben los monopolios y las prácticas monopólicas. Y ha hecho daño el señor Carlos Slim, aunque él no lo entienda, pero sí ha hecho daño. Yo soy de una pequeña ciudad, un provinciano si ustedes quieren, de Sabinas, Coahuila. Era una ciudad con una clase media muy poderosa, estudiaba en Estados Unidos, esa clase media. Empezó a producir teléfonos allá en la ciudad, en mi pequeña ciudad, de 80,000 habitantes, allá en el profundo norte. 80,000, era conocida como la ciudad de los teléfonos. Todo el mundo andábamos metidos en cómo producir teléfonos. Ya andábamos en la industria telefónica. Llega Carlos Salinas al poder, y lo que hace Carlos Salinas es que pues, privatiza todo. Telmex tenía números negros, no rojos, y se la entrega en bandeja de plata a don Carlos Slim. Y lo que hace Carlos Slim en este momento es centralizar todo. Acabó con la industria telefónica allá en mi ciudad, en Sabinas, insisto, Sabinas, Coahuila. ¿Y qué pasó con Sabinas, Coahuila? Se hizo una ciudad criminal, la criminalizaron. La falta de empleos acabó con las maquiladoras telefónicas de alta tecnología, etc. Lo que querían era maquila de mano de obra, no tecnificada. Lo que había era una maquila altamente tecnificada, altamente calificada. Y entonces acabaron con eso. Y esa ciudad, Sabinas, Coahuila, terminó siendo el nido de los Zetas a nivel nacional. Entonces, esas historias tienen que ser conocidas. O sea, el señor Slim no actuó pensando en el interés de la ciudad pequeña de Sabinas, Coahuila, actuó en su interés personal, centralizar todo. Las actuales autoridades federales de México quieren centralizar todo en la persona del presidente. Esos son poderes metaconstitucionales. Por eso hemos estado proponiendo un Consejo de Estado con los mejores hombres y mujeres de este país, pero que controle como Francia desde la época de Napoleón el Grande, con la Constitución francesa. Napoleón dijo, la Escuela Nacional de Administración de Francia es la que va a administrar la riqueza de este país. Los presidentes tienen que pedirle permiso a la Escuela Nacional de Administración, o sea, ese Consejo de Estado, para gastar. No pueden gastar tal cual. Tiene que haber un gasto controlado siempre, no descontrolado, consensado con los administradores públicos. Entonces, esos modelos, ese modelo de la gran Constitución francesa, de la gran Revolución Francesa, del gran Corso, del gran Napoleón, pues eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos planteando esto. Aparte, lo que hace Estados Unidos en su ley antimonopolio es si tú eres rico, pero no te puedes hacer súper rico, ¿eh? Porque te tengo que grabar, pero te tengo que limitar. Les pongo el caso de la tecnología, ahorita que estoy hablando de esto. Bill Gates. Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Y él no puede salirse de su negocio de alta tecnología, si no lo castiga inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos. Tú solamente te hiciste rico en tecnología. Ahí, nada más que ahí, es donde tienes que invertir o reinvertir tu riqueza. Lo demás, dónalo, sea altruista, da becas o lo que tú quieras, pero no te puedes tú meter a la industria aeronáutica o a la automotriz o a la comercial o a la hotelera. El gobierno de los Estados Unidos te controla, te dice eres rico, súper rico, pero nada más en esta área. O los hermanos Walton, que son de Walmart, pues ellos solamente pueden invertir en Walmart. Walmart se ha convertido en la corporación número 1 del mundo. Ellos no pueden invertir en Costco, no pueden invertir en otro que no sea Walmart. Entonces, esto es lo que debemos hacer en México con el 28 constitucional. Tú, Carlos Slim, te hiciste rico en las telecomunicaciones, nada más ahí te quedas. Y lo demás, hazlo altruista, da becas a nivel América Latina, a Chile, a Perú. De Perú lo corrieron porque no lo soportaban, porque está prohibido los monopolios.
Entonces el 28 constitucional tiene que tener dientes. No puedes ver una comisión antimonopolios pequeñita, pequeñita, y sin dientes, y sin presupuesto, y sin gente preparada. A todos estos tenemos que darles la Comisión Nacional Bancaria, la Conducef, tienen que ser autónomas, con presupuesto propio y con gente profesionalizada, no cuates encargados ahí, no amiguitos del señor presidente o amiguitas de la primera dama. O sea, no nada de nepotismo, o sea, que sea verdaderamente profesional, de acuerdo como está la Constitución. No estamos hablando de cosas fuera de la ley, estamos hablando de la Constitución. Luego el otro, dijimos, Benito Juárez hizo el anatocismo en defensa de los deudores. ¿Por qué? Porque la banca es monopólica. Entonces lo que tenemos que partir es como la ley Glass-Steagall de los Estados Unidos de la época de Franklin Delano Roosevelt. O sea, separar la banca comercial de la banca de inversión. Y más todavía Roosevelt dijo, Roosevelt fue el creador de los fondos de pensiones, separar a la banca de los fondos de pensiones. Entonces en los Estados Unidos tú no puedes tocar los fondos de pensiones, el Social Security. Y aquí en México se le entregaron a los banqueros también los fondos de pensiones. ¿Y qué estamos creando? Estamos creando prácticamente una mafia entre bancos y la mafia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque las AFORES, los fondos de pensiones, dicen que hay controles, que está las CIEFORES y las MAFORES y todo lo que ustedes quieran ver, pero no hay control. Es falso ese control. Estas inversiones que están haciendo las AFORES en bienes raíces, que se llaman fibras, fondos de inversión en bienes raíces, pues crearon esta mafia inmobiliaria poderosa en la gran Ciudad de México y en otras ciudades. Están dos casos específicos. Está el caso de Fibra 1, que es Torre Mítica, que allá en el sur la odiamos totalmente porque acabó con el pueblo de Joco. Hasta la iglesia le hizo estacionamiento, la iglesia del pueblo de Joco. Ustedes pueden pasar ahí, es un desastre la Torre Mítica. Aparte ustedes pasan ahí a un lado, el tráfico enorme, la cantidad de gente que pasa y huele todos los días aguas negras. ¿Qué hay ahí? No sabemos. Pero eso es parte de lo que ha hecho la clase política. No entiende las leyes antimonopolio, no entiende las leyes económicas, no entiende mucho menos las leyes financieras. Entonces, lo que hizo Benito Juárez era verdaderamente revolucionario. O sea, tú ya no puedes pagar tu deuda, en lugar de que te apliquen las tasas de interés activas o la tasa de interés compuesta, la tasa continua, simplemente se te congela la deuda y se te divide en 10 partes y se te aplica el interés legal, que es, o sea, te hago lo que se llama el interés simple. Te aplico el interés simple a la deuda. Todo eso funcionó hasta la época de Ernesto Zedillo. Cuando Ernesto Zedillo nos toca entrar a Secretaría de Gobernación, a Secretaría de Hacienda, cuando Ernesto Zedillo recibe las finanzas, recibe un país totalmente saqueado. Hágate cuenta ahorita, Andrés Manuel recibe totalmente saqueado el país por Enrique Peña Nieto. Pues no puede haber perdón y olvido. Es un fraude a la nación y los fraudes a las naciones no prescriben, no hay prescripción. Entonces, por lo tanto, el artículo 28 constitucional tiene que tener esa revolución. Por eso hablo yo de constitucionalismo revolucionario. Tenemos que controlar a los grandes monopolistas de este país. O sea, TV Azteca es además dueña de Electra, y de Electra ahora quiere ser el banco de los pobres de Andrés Manuel. Pues ¿cómo es posible que esto suceda? Si TV Azteca lo corrieron de la bolsa de Nueva York por estas dos empresas que tenía, Codisco y Unifón, se hicieron acreedoras a que Estados Unidos los corriera de la bolsa de Nueva York, y aquí en México les perdonamos todo. No puede ser posible. O sea, para eso las redes están muy activas y las redes son muy directas en todo este tipo de cosas. No puedes echar una mentira porque inmediatamente te sacan la verdad. Entonces es lo que queremos, o sea, que las redes estén activas, que estén pensando precisamente en la Constitución, en las leyes. Las leyes tienen que ser duras, dura lex, dicen los abogados. Dura lex et lex. La ley es dura, pero es la ley. Así tenemos que actuar, con la ley en la mano.
el 28 constitucional, segmentar, señor, tú hiciste tu riqueza en esto, no te puedes salir de eso, toda tu riqueza tiene que ser controlada. ¿Sí? Y precisamente, ahorita en Estados Unidos hay un personaje, una mujer brillantísima. Para que yo reconozca a una mujer brillante, 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 es que tiene que pasar cosas muy importantes. Entonces, esta mujer, egresada de la Universidad de Boston, Alexandria Ocasio-Cortez, es la diputada más joven que ha entrado al Congreso de los Estados Unidos. Diputada joven, del Bronx. Estuve en el Bronx hace tiempo. Me invitaba siempre mi amigo Juan Cáceres, que tiene allá una organización a favor de los migrantes que se conoce como Secomex. Pues me invitaban constantemente. El Bronx, es el barrio duro de Nueva York. Y esta mujer viene del barrio duro de Nueva York, Alexandria. ¿Qué es lo que está planteando Alexandria? Gravar a los ricos, 75% de impuestos sobre la renta. O sea, no sirvieron las propuestas de Roosevelt, porque con toda esta nueva globalización hay muchas salidas de evasión y elusión de impuestos. Están los papeles de Panamá, los papeles de Jamaica, los papeles de Malta, los papeles de Singapur, etcétera. Pura evasión y elusión de las clases poderosas. O sea, evaden las leyes fácilmente. Entonces, lo que hace Alexandria es eso. Dice, es el momento de que el Estado tiene que gravar con 75% a los ricos, a los plutócratas de los Estados Unidos. Bueno, ya armó un escandalazo Alexandria. Toda la clase política del Congreso la sigue en las redes, tiene una bola de seguidores en las redes. Ahora con la marcha de las mujeres que hubo ahora recientemente contra de Trump, como siempre por misógino, ahí estaba la cabeza Alexandria. Y es una muchacha joven de 29 años con una fluidez del inglés, con un manejo del inglés, con un manejo del Twitter que hasta Trump le evita confrontar en el Twitter, porque le tiene miedo a Alexandria. Entonces es el nuevo modelo de políticos que buscamos, preparados en las redes, preparados, muy preparados, pero preparados en las leyes, preparados en la política fiscal, porque la política fiscal es otra cosa, y ya hablaremos más adelante de eso. O sea, una cosa es la política tributaria, los impuestos exclusivamente, impuestos sobre la renta, impuestos del IVA, etcétera. Estaríamos hablando de tributos de la sociedad hacia el Estado, o la política fiscal, que ya incluye subsidios, ¿sí? O la política hacendaria, que es toda la hacienda pública. Entonces tenemos que tener tres enfoques: tributario, fiscal y hacendario. Entonces no es el momento de hablar de eso, ya dedicaremos un programa específicamente a eso, pero el tema va alrededor del 28 constitucional. El 28 constitucional tiene que tener una ley secundaria que tenga ese tema que dijimos en el programa anterior, constitucionalidad, que esté de acuerdo la ley secundaria con la ley magna, con la ley primaria. De lo contrario, pierde la constitucionalidad, ¿sí? Y tenemos que evitar, precisamente estamos a favor del libre mercado, pero no de la competencia monopolística, que es otra cosa. La competencia monopolística, la gente dice, ay, tenemos libre mercado porque existe Televisa, TV Azteca y existe la otra opción. No, eso se llama competencia monopolística. Si nosotros quisiéramos montar una empresa de televisión, nos van a bloquear inmediatamente. No, tiene que haber libre mercado. Estamos a favor del libre mercado. Entonces el presidente Carranza, en la ley del 16 de septiembre de 1916, propuso, pero el Congreso no le entendió porque estaba dominado por los contrarios a Carranza. Ya Obregón se había pasado del lado de Villa y se había pasado del lado de Zapata. Entonces ellos ya estaban en contra de Carranza, y Carranza, al proponer esta ley, no la pasó el Congreso. Es decir, Carranza propuso que el tope máximo de cobro a los créditos normales era de 20% anual. Y eso iba de acuerdo, fíjese que Carranza no había leído ni a Keynes. Bueno, Keynes todavía en 1920 apenas empezaba a salir como el gran ideólogo de la economía, pero Keynes había propuesto precisamente eso, o sea, y lo hizo Roosevelt, lo aplicó Roosevelt en los Estados Unidos. Una economía no puede crecer si tiene energéticos caros y tasas de interés elevadas. Para crecer se necesitan energéticos baratos y tasas de interés
accesibles. Es decir, retomar la ley Carranza de 20% máximo anual. Eso sería verdaderamente revolucionario. Por eso estamos hablando de constitucionalismo revolucionario. La historia de México es Juárez y Carranza, verdaderamente. Después vinieron una bola de presidentes que le hicieron modificaciones a la Constitución y cosas extrañas, enredadas y todo lo demás, pero para mí los puntos medulares de la historia constitucional son Juárez y Carranza. Y es lo que tenemos que rescatar en la historia de las redes, Juárez y Carranza, que no nos enreden con otras cosas, porque realmente eso es lo revolucionario. Por eso está el 27, que decíamos la soberanía del pueblo sobre el agua, los minerales y el petróleo, y ahora hablamos del 28, que es precisamente el controlar a los monopolios y a las prácticas monopólicas, porque de nada sirve tener una comisión antimonopolios que solamente persigue a los chicleros, entonces, o persigue a los taxistas en el aeropuerto y hace que se peleen entre ellos. No, es los grandes monopolios, el gran poder corporativo. Eso es lo que tenemos que pelear, eso es lo que hay que hacer. Recientemente acabamos de tomar un curso en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde sacamos la especialidad precisamente en lo que ya se está planteando en las grandes universidades norteamericanas. Columbia es una de las grandes universidades, se está planteando el crimen corporativo. O sea, no son las personas, son los corporativos. Entonces lo que tenemos que controlar es a los grandes corporativos mexicanos, que lo que están haciendo es un socialismo corporativo, socializar pérdidas y privatizar ganancias. Ahí los sindicatos pasan a ser una parte pequeña de todo esto. Entonces lo que pretendemos en estos programas, hacer conciencia medular de todos los artículos, los verdaderos puntales de la Constitución, como son, insisto, el tercero constitucional, la educación. La educación también se ha privatizado, se ha entregado a farsantes de la educación, hay universidades patitos, hay escuelas patitos, etcétera, y el tercero constitucional no cumple la práctica verdadera de la Constitución, de que para que un país avance necesita educación, educación y más educación. Todos los recursos que se puedan a la educación, no cortarle recursos, no poner a tipejos ahí como Paco Ignacio Taibo manejando la cultura en este país. Verdaderamente eso es intratable, o sea, destrozando toda la industria editorial que ha tenido esta industria editorial, pues grandes editoriales aquí, la quieren acabar. No, al contrario, hay que darle todo el apoyo posible a la educación, a la cultura, a la investigación. México dedica casi nada a la investigación. Entonces, países como Japón, pues producen cerca de 10,000 patentes al año. Y aquí solamente producimos 300 o 400 patentes. Y todas no dejan nada para México. Ahí está el barbasco, el famoso barbasco. Amigos y amigas, el barbasco, ¿qué será? ¿Cómo se come? Es de Oaxaca, la zona oaxaqueña. El barbasco es el que generó los anticonceptivos, la materia prima de los anticonceptivos. Y eso es lo que generó la liberación de la mujer, prácticamente. Y la segunda mujer más rica de México, Socorro Lagos, pues viene de ahí, precisamente del barbasco, de Oaxaca, de toda esa historia que hay que rescatar, ¿sí? Entender bien la liberación, y para que vean que nace en México, ¿sí? Entonces, todos estos temas van ligados con la Constitución, van ligados con los procesos históricos, van ligados con los procesos políticos, con los procesos financieros, que la gente no lo entiende. Ya dedicaremos un programa exclusivamente a la parte financiera. Pero ahorita, como está el homenaje a la Constitución, pues estamos haciendo este intento, este esfuerzo académico, político, tecnológico, por subirlo a las redes rápidamente y que ustedes tengan algo de información, porque no es posible tener esta pasividad criminal de la sociedad. O sea, porque la sociedad dice, no, eso no me interesa la Constitución, no me interesa, a mí me interesa la tecnología, me interesa, todo tiene que estar regulado. O sea, para eso son las leyes, para regular. Pero Estados Unidos, con toda su Constitución, pues solamente le han hecho como
30 enmiendas a la Constitución. Y aquí en México le hemos hecho 800 o 900 enmiendas. Y entonces lo que hay que hacer es hacer una Constitución. El Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, el doctor Valadez, Diego Valadez, que lo conocemos en lo personal, le mandamos saludos allá a la UNAM, es el esposo de la doctora Galeana, que ya le quitaron su programa a la doctora Galeana. Imagínense, la doctora Galeana, un personaje también fuera de lo común, y también ya le quitaron su programa. ¿Por qué? Porque el intelectual es crítico por naturaleza. Pretendemos ser intelectuales, entonces somos críticos por naturaleza. Entonces, quitarle un programa a la doctora Galeana solamente porque es esposa del doctor Diego Valadez. Pero el doctor Diego Valadez haya hecho eso, o sea, señores, el 28 constitucional no tiene ley secundaria, y si acaso le han hecho algunos reglamentos nada más, no más por taparle el ojo al macho, como se dice coloquialmente, pero el hecho es eso: mientras no le demos dientes a la Constitución va a ser simplemente relegada allá, como dijimos, allá, que nadie supo dónde quedaba el monumento a la Constitución, relegada porque la sociedad no sabe dónde está, ¿sí? Así como la sociedad no sabe dónde está la cabeza de Pancho Villa, el hombre más revolucionario el Centauro del Norte. La revolución existió y se hizo gracias a Villa. Entonces, verdaderamente esos son los temas que van ligados con la Constitución: la historia y la Constitución. Y para mi punto de vista, el anatocismo de Juárez y el tope a la usura, a las tasas de interés activas, prácticamente, que es el costo del dinero, que proponía Carranza el 16 de septiembre de 1916. Es decir, una ley para detener, que a partir de todo eso, como existe en Estados Unidos, o sea, tú te pasas en el tope. Si la tasa de interés que produce la Fed, que es otro monopolio, si la tasa de interés que produce la Fed es del 8%, solamente se permite en los créditos, la ley comercial de los Estados Unidos del 74, solamente permite que se te graben 10 puntos arriba. O sea, la tasa de interés comercial anda entonces en el 18%. Y si tú le aplicas eso a las tarjetas de crédito, entonces ya es usura bancaria. Yo tuve la fortuna de haberle ganado un pleito a la tarjeta Visa en los Estados Unidos de usura, con el gran amigo nuestro Humberto Hernández Haddad, entonces cónsul en San Antonio. Pues sí, pero nunca me volvieron a dar crédito los bancos. Cuando saqué el artículo Mr. Monopoly, que la pueden ver en la red Voltaire en Francia, Mr. Monopoly, la red Voltaire, todavía existe, porque se hizo clásico a nivel mundial. Recibió 9,000 visitas en aquel entonces. Estamos hablando de los años 2005 aproximadamente. Se hizo famoso el artículo y Terry Meza, nuestro amigo, ahí la mantuvo. Tuvimos unas pláticas allá en Bruselas en esa época. Y bueno, al regresar a México me encuentro que no tenía ni teléfono, ni internet, ni celular, ni nada, pues por haber tocado al señor el DIM. Pero pues con todo respeto, la ley. Celdex, lo que dicen los abogados. Y en esa estamos, en el 28 constitucional, para que verdaderamente exista profesionalización, presupuesto propio, gentes altamente profesionalizadas, expertas en todo el manejo del libre mercado, de la competencia monopolística, de lo que es el oligopolio, de la ley de competencia misma, colusión, todo lo que hay en los mercados económicos para evitar precisamente las prácticas monopólicas, la distorsión del libre mercado. Queremos libre mercado en México, pero no libre mercado en las tortillerías, ni en las peluquerías, ni en los taxis. No, queremos en el alto nivel, el de alto valor agregado. Ahí es donde queremos el libre mercado. Como decía Adam Smith, el creador de la economía moderna, el padre de la economía moderna, el escocés Adam Smith, decía: el enemigo mortal del libre mercado es el monopolio. Y amigos, ahí les dejamos estos programas de la Constitución,
Esperemos que les haya servido mucho. Hacemos todo el esfuerzo académico, político, social, ¿sí? Hay muchos temas alrededor de la Constitución, muchos temas, pero yo he tocado los medulares. Me faltó uno, perdón, me falta el primero constitucional. Está prohibido el esclavismo en este país. ¿Y qué son las maquiladoras? Pues una especie de esclavismo moderno. ¿Y qué son este nuevo tema que hay ahorita? El narcoesclavismo. O sea, allá en mi tierra, en Sabinas, Coahuila, los invito a que conozcan Sabinas, tengan el valor de hacer. Ahorita, el día 17, tenemos la inauguración de la Casa de la Cultura de Sabinas, Coahuila. Ojalá se suceda muy bien. Hay grandes amigos que son los que están impulsando esto. Allá en esto se está dando un fenómeno nuevo. Llegan los Zetas y secuestran muchachos y luego se los llevan a trabajar como leva a las minas. Es un narcoesclavismo. Y el artículo 1 constitucional prohíbe el esclavismo en este país. Desde la época de Hidalgo, lo primer planteamiento que se hizo era prohibir el esclavismo. Y entonces ahorita tenemos fenómenos nuevos, las maquiladoras. Ahorita hay un movimiento grandísimo en Matamoros, para que un movimiento de todas las maquiladoras, precisamente porque el problema que tenemos en el país es precisamente esta clase política depredadora, que no entiende de leyes, que no entiende de valores, que no tiene ética, no tiene nada, con las excepciones que siempre hay, porque sí hay personajes que tienen esto, hay que reconocerlo, no todos son así, pero el término general, la sociedad ve al político como el depredador número uno, ¿sí?, de los dineros públicos, porque ni trabajan, ni producen ideas, nada, solamente política rastrera, y esto es lo que ha generado que este país esté como esté. O sea, lo que tenemos que hacer es que las leyes se cumplan, y si se violan, porque insisto, está el tema de abjuración, pues se le pida al político la responsabilidad. Tú juraste frente a la Constitución hacerla respetar y las leyes que ella emanen igual, y tú eres el primero que la estás violando. Entonces tú tienes que tener un castigo, y el castigo que se ha hablado en otros términos, en términos de justicia militar, es precisamente paredón. No les gusta eso, lo siento, pero esas son las leyes, sed lex, dura lex. Entonces, esto han sido parte. El primero constitucional está a favor de prohibir el esclavismo. Es muy importante. Hasta Lincoln fue lo que generó la guerra civil en los Estados Unidos. Después de la intervención francesa en México, generó en los Estados Unidos esto, precisamente. Y pues en el país, ahorita con la maquila, pues tenemos un esclavismo moderno. Es decir, ¿quién es el que está sufriendo ese esclavismo? La mujer. La mayor parte de las trabajadoras en las maquilas son mujeres. Y hay rotación de personal muy fuerte. De repente las ponen a trabajar a las 8 de la noche, a veces a las 3 de la mañana y a veces en el día. Hay un abuso total de la maquila, y precisamente una de las cosas que está luchando Estados Unidos en este momento es por igualar los salarios de México y de los Estados Unidos. En México se pagan cuando mucho $5 al día, y en los Estados Unidos se pagan $10 la hora. Entonces el diferencial salarial es lo que hace que la gente migre a los Estados Unidos. O sea, si ustedes, hay ahorita un problema en Venezuela, ¿ustedes creen que todos los emigrados de Venezuela se van a ir a vivir a Rusia? No, todos se van a querer ir a vivir a Estados Unidos. Todos los migrantes quieren ir a Estados Unidos. Todos los fronterizos de México con Estados Unidos quieren ir a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es el país que absorbe toda la sociedad, pero para eso los grandes sindicatos, las luchas que se dan allá, las luchas económicas, constitucionales, legales, la ACLA es una organización a nivel de todos Estados Unidos para defender las leyes. Ya deberíamos de tener en México algo similar, gente que defienda las leyes, no a los trabajadores, no a lo que sea. Ya cada quien luego tomará su punto de vista, pero debemos de insistir mucho en estos temas, mucho, mucho, mucho. Nos falta mucha cultura, no hay cultura vial.
mucho menos cultura cívica y mucho menos cultura constitucional. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo trato de empezar por la cultura constitucional. Luego empujaremos mucho la cultura cívica y posteriormente la cultura vial, porque una ciudad tan grande como esta no puede existir en la anarquía, debe estar regulada. Los Estados Unidos, si ustedes emigran allá y quieren emigrar al estado de Ohio, está el tema de la residencia. Para que te den la residencia, tienes que trabajar 5 años para que te den la residencia. En México debemos de meter ya estos temas legales, constitucionales, de residencia. Los trabajos que se generen son primero para los locales, luego para los nacionales y en tercer lugar para los internacionales. Hagamos un esfuerzo, al menos en las redes, hagamos el esfuerzo de discutir estos temas. ¿Qué les parece? Bueno, pues mándenos las propuestas, @chacoca o el correo electrónico coahuiltejas@gmail.com. Entonces, amigos, se me acabó el gas, como se dice. Gracias por escucharnos. Agradecemos a los compañeros que están atrás. Ya saben, luego ya diremos, luego por seguridad no lo decimos, pero bueno, lo saben perfectamente bien. Estamos en esta ruta. Esta es la primer salida pública que hacemos con ustedes. Esperemos que sea bien recibida por las redes y que pues cualquier cosa que tengan alrededor de la Constitución, alrededor de la Carta Magna, la historia de la Carta Magna en Inglaterra, la historia de la Carta Magna en Francia, la napoleónica, el Código Napoleónico, la Constitución de Cádiz en España llamada la Pepa porque fue promulgada el día de José, por eso le dicen la Pepa. Pero España, para que vean ahorita antes de que nos retiremos, España, pues la Constitución de 1812 era la que iba a regir en las provincias, en los 4 virreinatos, el de la Nueva España, el de Perú, el del Río de la Plata y el de Nueva Granada, la Gran Colombia. Entonces, cuando se tuvo todo el enfoque, la mayoría eran conservadores, ninguno era revolucionario. Si acaso Miguel Ramos Arizpe se le consideró ya un peligro porque era liberal, porque quería federalizar las repúblicas y los territorios. Perdimos las Filipinas, el acceso a China. China es el nuevo imperio próximamente. Entonces, esta historia de las constituciones nos dice por qué perdimos todos los enormes territorios de Centroamérica y hasta el norte, hasta el septentrión, hasta Vancouver era nuestro. ¿Por qué? Porque tuvimos una clase mediocre, políticamente mediocre. Y esa mediocridad nos está acabando, nos está achicando cada vez más. Lo que tenemos que hacer es mayor educación y mayor educación. Se lo dice alguien que fue 5 años profesor en el TEC de Monterrey y 25 años en nuestra casa de estudios, la UNAM. Entonces, pues seguiremos hablando en estos programas. Amigos, amigas, cualquier cosa, pues comuníquense, ya saben, a estas redes que han estado muy atentas. Y gracias por el apoyo que nos están dando, gracias por el impulso. No soy el único, vamos a traer otros amigos que van a traer otros temas candentes, polémicos, fuertes en las redes, y ojalá nos sigan en este canal, y gracias por todo ustedes. Estuvo Juan Ramón Jiménez.